Como recordarán, el capítulo anterior concluyó, con nuestro grupo de amigos perdiéndose en la montaña, sin poder regresar al pueblo, y con la noche cayendo sobre ellos. Pero no solo eso, sino que el grupo se vio separado por el ataque de un ser extraño. Yodelvis cayó por un pequeño acantilado, Brian logró escapar aunque inhaló un polvo extraño lanzado por la criatura, mientras que Joseph y David fueron atrapados. Después de correr entre el monte, Brian se dio cuenta de que estaba solo. Brian dudaba si regresar para reencontrarse con sus amigos, pero no sabía si ellos habían huido en otra dirección, pues, debido al polvo y la impresión, no pudo ver qué les sucedió. Brian, antes de tomar una decisión, empezó a sentir náuseas y mareos. Apenas podía mantenerse en pie y le costaba pensar. Empezó a caminar sin destino alguno. A veces vomitaba, sentía que se iba a desmayar, pero nunca paró su marcha, hasta que llegó a una especie de cabaña. Eran una de las tantas casas de descanso que había en el antiguo parque. Brian decidió entrar, ya que hacía mucho frío y se sentía mal. Además, a pesar de que era poco probable, quería ver si la línea de los teléfonos que se encontraban en dichas casas funcionaba. Era una idea estúpida, pero no perdía nada con averiguarlo. Brian, tras revisar a fondo la casa de descanso, confirmó que las líneas de teléfono no funcionaban. Se sentía muy mal, y decidió quedarse un rato dentro de la casa, para ver si mejoraba. Mientras tanto, Yodelvis yacía al fondo del pequeño acantilado. Tenía heridas y golpes por todo el cuerpo, aunque, afortunadamente, no había perdido el conocimiento. No tenía energías para moverse, pero a diferencia de Brian, se encontraba mucho más cerca del lugar donde fueron atacados. Sin mencionar que Yodelvis seguía escuchando a lo lejos, sonidos de algo caminando a través de la maleza. Por lo que, a pesar de estar muy herido, arrastrándose y con un fuerte dolor, empezó a moverse para huir a un lugar más seguro. Luego de un rato avanzando, Yodelvis ya no escuchaba ruidos extraños. Decidió descansar, y mientras estaba sentado en una piedra, analizó la situación. Estaba solo, con heridas que le ardían por toda la piel, solo acompañado por los molestos zancudos, y completamente perdido en la montaña. Tenía que rescatar a sus dos amigos y encontrar a Brian, pues Yodelvis había llegado a ver, mientras caía, que Brian sí logró escapar. Entonces, tras recuperar un poco de energía, decidió regresar al lugar del ataque. Era muy arriesgado, pero quería encontrarse con Brian para, juntos, poder rescatar a David y Joseph. Mientras Yodelvis ponía rumbo en busca de Brian, este último aún se encontraba en la casa de descanso. Brian, para intentar calmarse, empezó a revisar algunos cajones de las mesas que había allí. Habían distintos papeles, y la mayoría se encontraban en muy mal estado. Sin embargo, en un cajón que parecía estar más sellado, encontró una hoja de cuaderno doblada. A pesar de estar amarillenta y tener los bordes ondulados por la humedad, la escritura en tinta azul era sorprendentemente legible. El papel databa del año 2007, justo antes del cierre del parque. La escritura decía lo siguiente. Lo que sucedió el 16 de noviembre de 2006, el eclipse del Sol Negro, es más que un simple fenómeno astronómico. Es el intento de la llegada de un nuevo mundo, un mundo perfecto que se vio interrumpido por el velo de impurezas creado por las acciones de la humanidad. La única forma de romper el velo es mediante ofrendas, sacrificios de seres puros. Brian sintió miedo.
Probablemente era una broma de otros exploradores urbanos, pero, luego del ataque que les ocurrió, y de haber visto esos ojos blancos y brillantes, empezó a dudar si este texto iba en serio. Brian, aún con malestar, siguió hurgando en los cajones. Pero en uno de ellos encontró algo escalofriante, eran huesos humanos. Los huesos eran completamente reales y se encontraban en un estado avanzado de descomposición. Brian se quedó completamente aterrado. Y sin pensarlo dos veces, decidió salir huyendo de la cabaña. Brian, con todas sus fuerzas y a la mayor velocidad posible, empezó a avanzar a través de la montaña, llegando a un área más abierta y limpia. Había una pequeña colina que tenía una entrada hacia una cueva. Brian caminó hacia esa zona, observando los alrededores para ver si no se encontraba en peligro, o si veía a alguno de sus amigos. Pero en ese momento, debido a toda la energía que usó para correr hasta allí, le volvieron las náuseas, y vomitó de nuevo. Justamente, Jodelvis también se acercó a esa área, y al ver a Brian, salió corriendo a ayudar a su amigo. Jodelvis le preguntó qué le sucedía, pero Brian no podía responder debido al vómito. Segundos después, Brian dejó de vomitar. Jodelvis aprovechó y le dijo que luego que se mejorara, buscaran a Joseph y David. Aunque, para empeorar las cosas, otra vez había empezado a llover, por lo que este dúo de amigos no tuvo otra opción que ocultarse en la cueva, con miedo de que pudiera haber algún animal allí adentro, o incluso la criatura que los estaba persiguiendo. Jodelvis y Brian se adentraron en la cueva. Todo era completamente oscuro. Prácticamente no podían ver nada, por lo que avanzaban a ciegas, hasta que Jodelvis chocó con el cuerpo de una persona sentada. Ambos gritaron del susto. El sujeto con el que chocaron se levantó rápidamente. Alumbró la cueva encendiendo un yesquero, mientras que con la otra mano apuntaba a Jodelvis y Brian con una pistola, gritándoles con autoridad. ¿Quiénes son ustedes? Jodelvis y Brian, desesperados, le suplicaron al sujeto que no disparara. Luego, temblorosos, también le dijeron sus nombres y que estaban perdidos. Dicho sujeto, al ver el pavor de los dos chicos y comprobar que uno de ellos se encontraba en mal estado, decidió bajar el arma y se presentó. Resultó ser Julio Grimaldi, el vecino de Joseph, que según estaba de viaje en la ciudad, pero en realidad había estado todo ese tiempo en la montaña. Julio les explicó que él también estaba perdido, y que llevaba tiempo tratando de escapar de la montaña y del pueblo. Pero antes de profundizar en la conversación, se acercó más a los chicos, y con preocupación, le dijo a Jodelvis. Disculpa, pero ¿qué le sucede a tu amigo? Lo veo en un estado terrible. Jodelvis, con la voz aún quebrada por el miedo, le contó a Julio del ataque sucedido y del polvo que había ingerido Brian. Julio, al escuchar esto, no perdió un segundo y rápidamente tomó su pequeño bolso. Comenzó a buscar con urgencia en los bolsillos, hasta que sacó un medicamento y dijo: Toma, esta medicina te ayudará. Brian tomó dicha medicina y se quedó en reposo sobre una de las piedras de la cueva, intentando recuperar sus energías. Allí Jodelvis le hizo una pregunta a Julio. Disculpe, pero usted dijo que su nombre es Julio. Usted vive en el pueblo, ¿cierto? Julio se acomodó y se quedó mirando a Jodelvis, respondiéndole afirmativamente. A lo que Jodelvis le hizo otra pregunta. ¿Y cómo llegó aquí? En el pueblo dijeron que estaba de viaje en la ciudad, visitando a su familia. Julio, con un rostro extrañado, respondió. Yo. Un viaje a la ciudad. Si no he podido salir de este pueblo desde que llegué. Esos locos del pueblo me torturaron e intentaron matar. Por eso estoy aquí, escondiéndome. ¿Acaso no ves mis heridas? Julio se arremangó la camisa, mostrándoles las heridas y moretones. Brian, al observarlo, dijo. Esas heridas son muy similares a las de Joseph. ¿Será que a él también lo torturaron? Jodelvis, ante las palabras de Brian, quedó impresionado. ¿Por qué Joseph no les había dicho nada? ¿Realmente era cierto que simplemente se había caído en su casa? Julio, al ver la confusión de Brian y Jodelvis, dijo. Bueno muchachos, poco podemos hacer con esta lluvia. Así que, mientras esperamos a que Scampe y Brian se recupere, les contaré qué sucede en este pueblo. Y por cierto, Brian, tranquilo, ese polvo que te rociaron no es mortal, solo tiene el efecto de debilitar. Y así, Julio empezó a relatar lo que él vivió en el pueblo. Nos remontamos al 9 de junio de 2025, el día en que Julio se mudó al pueblo Quiebra. Él vivía en la ciudad.
Sin embargo, siempre le había gustado subir montañas y explorar zonas silvestres, además de que era un cazador profesional. Por lo que decidió irse a vivir a dicho pueblo, planeando subir la montaña 2 veces a la semana para ejercitarse. Lo primero que hizo el dicho cazador fue acomodar sus cosas en su nueva casa de madera, y luego salió a conocer a la gente del pueblo. Encontrándose con Joseph, iniciando una conversación donde ambos se enteraron de que eran nuevos en el pueblo. Mientras platicaban, Joseph le mencionó sobre el fallecimiento de su padre, y Julio lo consoló por su pérdida. Al terminar la conversación, Julio planeaba ir a conocer a otras personas del pueblo, pero ya era tarde. Se le fue el tiempo entre tanta charla y la mudanza. Por lo que decidió ir a su casa a organizar sus cosas, ya que al siguiente día quería subir la montaña. Ya en la noche, Julio se encontraba en su habitación, con todas las luces apagadas, solo iluminado por una lámpara. En su mochila guardó todas sus cosas para su exploración: medicina, agua, vendas. Aparte, agarró una pistola, pues no tenía intenciones de cazar, pero se había informado sobre la leyenda del monstruo de la montaña. Él creía que lo más probable era que fuera falso. Pero por su seguridad, decidió llevar un arma, sin mencionar que si era cierta la leyenda, sería un gran logro si atrapaba a aquel monstruo. Como se mencionó, Julio era bastante escéptico, pero luego recordó que cuando fue a ver el eclipse en el lejano 2006, empezaron las desapariciones en la montaña, haciéndolo dudar. Trató de no pensar mucho, y se dijo a sí mismo que eso pasó hace mucho tiempo, que ya todo debía estar tranquilo. Julio se acostó en su cama y empezó a dormir. Ya amaneciendo, el día 10 de junio, Julio decidió subir la montaña a las 7 de la mañana. Mientras se acercaba a dicha montaña, se encontró con una señora que estaba observando la vegetación del lugar. Julio, como hombre educado, dijo: Buenos días. La señora volteó y le respondió: Buenos días. ¿Va a subir la montaña? Julio le respondió afirmativamente, a lo que la señora continuó hablando. Ah, bueno. Yo soy de aquí del pueblo. Le recomiendo que tome este camino. El otro camino es más largo y no tiene un sendero visible. Además, esa zona es un poco más alta y la altura le puede ocasionar mareos, ya sabe. A Julio, lo de la altura y los mareos le pareció un poco ilógico, pero no le comentó nada a la señora. Esta última sacó de su cartera un pequeño caramelo y se lo entregó a Julio, diciéndole: Tome, para activar las energías. Julio lo tomó educadamente y la señora se retiró. Julio ahora tenía la duda de qué camino tomar. Decidió hacerle caso a la señora, pues si vivía en el pueblo, debía tener conocimientos, y no vio nada sospechoso en ella. Julio estuvo unas horas subiendo la montaña, sin ningún acontecimiento particular o extraño, hasta que se encontró con una de las tantas casas de descanso. Decidió meterse. Estaba todo sucio de polvo, pero aparentemente en buen estado. Dejó su mochila adentro y salió para observar bien la zona, recordando que cerca de aquella cabaña estaba el pozo de la cascada. Julio sintió un poco de nostalgia por el pozo, pues solía venir con amigos y familiares cuando el parque estaba abierto. Por lo que decidió acercarse al pozo. Luego de caminar unos pocos minutos, dio con él. La zona estaba muy limpia para estar abandonada. Aprovechando que eran las 10 de la mañana y todavía le quedaba tiempo, decidió echarse un chapuzón y descansar un rato. Después de un rato, Julio salió del pozo, pero en ese momento escuchó algo acercarse por el monte. Julio observó detenidamente la zona de donde provenía el sonido. Buscó en sus bolsillos, recordando que había dejado la pistola en la cabaña junto a la mochila. Julio comenzó a retroceder sin dejar de mirar al frente, hasta que un ser con una túnica y capucha que ocultaba su rostro se acercó. Julio, al ver la hostilidad, empujó a dicho ser, pero este logró rociar un polvo extraño en la cara de Julio. La criatura, debido al empujón, cayó y pegó un grito. Julio iba a correr hacia la cabaña, pero se resbaló con el moho de las piedras cerca del pozo, y allí, otro grupo de seres encapuchados lo atraparon y empezaron a cargarlo. Julio se sentía débil, con mareos y náuseas. Julio logró escuchar cómo el ser encapuchado que él empujó se levantó y dijo: No puede ser. ¿Qué problema contigo? No pudimos atacarte en tu casa porque subiste al cerro demasiado temprano, y luego ni siquiera te comiste el caramelo. Lo bueno es que este polvo tiene los mismos efectos. Luego, este ser se dirigió al otro grupo de encapuchados que sujetaban a Julio y dijo: Llévenlo a donde el líder. Ya tenemos el plan completo.
y espero que los otros hayan podido atrapar al chico. Estos sujetos bajaron la montaña cargando a Julio, quien no tenía fuerzas para escapar. A veces forcejeaba, pero se veía superado por el enorme grupo. Hasta que llegaron al pueblo. A Julio lo llevaron a una habitación de una de las casas y lo amarraron a una silla, siendo constantemente vigilado. Momentos después, entró otro ser encapuchado, pero este tenía algunas marcas distintas en su ropa. Parecía ser el líder de ellos. Este último empezó a recitar una especie de texto extraño. El nuevo mundo, el paraíso, está por llegar. Solo los sacrificios puros pueden hacer que el sol negro toque la tierra. Ahora será decisión tuya ayudar en esta causa sagrada o ser carne de sacrificio para el mundo perfecto. Luego de esto, el mismo ser empezó a hablar en un idioma extraño, mientras daba vueltas alrededor de Julio y realizaba unos saltos. Los otros encapuchados permanecían inmóviles, formando un círculo a su alrededor y observando en un silencio absoluto. Al terminar esta especie de ceremonia, el líder de este grupo se acercó por la espalda a Julio, y cerca de su oído, dijo: Dime, Julio, ¿serás uno de nosotros? ¿Sí o no? Julio, atormentado, gritó: No, por favor. Déjenme en paz. Déjenme quieto. El líder de dicho grupo dijo: Una lástima no querer unirte a la Orden del Sol Negro. Aunque aún no te usaremos como ofrenda, falta un paso para ver si quieres unirte a nosotros. El líder de la Orden del Sol Negro se retiró, mientras que el resto del culto, que se encontraban inmóviles viendo la ceremonia, empezaron a acercarse a Julio. Los miembros del culto empezaron a sacar pinzas, forceps, martillos y distintas herramientas, empezando a torturar a Julio. Pasaron casi 2 semanas de tortura. Dichas torturas iban empeorando, desde causarle moretones y heridas en la piel hasta arrojarle 100 pies en el cuerpo. Julio estaba amarrado, sin poder escapar, sin ir al baño, sin comer, y solo le daban agua de manera violenta, pues los del culto querían mantenerlo vivo. A esto se le suma que Julio también escuchaba gritos de sufrimiento en otras salas de la casa. En uno de los tantos días, regresó el líder del culto, preguntándole a Julio: Dime, luego de vivir este infierno, ¿no quieres un paraíso? ¿Un paraíso como el que promete la llegada del Sol Negro? Julio, agotado, simplemente se quedó viendo con odio al líder del culto. Este último, al ver la reacción de Julio, lo tomó como un no por respuesta. Después, le vendaron los ojos a Julio, quien sentía cómo lo cargaban, llevándolo a otro sitio. Cuando le quitaron las vendas a Julio, se encontraba en el pozo de la cascada. Era el 18 de junio, a altas horas de la noche. Julio, sin moverse por estar sostenido por los del culto, no sabía qué le iban a hacer. Allí, el líder dictó: Sol Negro, te damos esta ofrenda. Julio decidió tomar el camino del sacrificio por el bien mayor. Será purificado de todas sus impurezas en el lago para que sea digno de ayudar a romper el velo. Y así puedas venir a la tierra, Sol Negro. Tras terminar este discurso, introdujeron todo el cuerpo de Julio en el lago por unos segundos. Luego lo sacaron. Julio estaba aturdido, todo empapado de agua, lo que hacía que sus heridas ardieran aún más. El líder le ordenó específicamente a un miembro del culto que matase a Julio. Este último miembro estaba armado con una especie de lanza. Los miembros del culto que sostenían a Julio lo soltaron. Julio, arrodillado entre las piedras, estaba esperando su muerte, pero no se daría por vencido. Rápidamente empujó al sujeto que estaba armado, cayendo y tumbando al líder y a otras personas del culto que se encontraban detrás de él. Después, Julio volteó, y al ver que venían 2 sujetos a atraparlo, logró esquivarlos y escabullirse en el monte con dirección a la cabaña, ya que recordó que ahí había dejado su mochila con alimentos y un arma. Llegó a la cabaña, tomó su mochila y siguió corriendo, ocultándose. No fue encontrado. Ahora, Julio, más calmado, decidió comer después de tanto tiempo. Tenía su pistola siempre en la mano por si se encontraba con el culto. Intentó escapar del pueblo y la montaña, pero era complicado. Estaba perdido y siendo perseguido. Tanto fue así, que pasaron 3 días con él refugiándose en distintos lugares de la montaña, siendo el último de ellos una cueva. La misma cueva donde, en el presente, se encontraría con Brian y Jodelvis. Brian y Jodelvis se quedaron impresionados con todo lo que contó Julio. Sin mencionar que a Brian ya no le quedaba ninguna duda de que lo que leyó en aquel papel de la cabaña era cierto y que Julio no estaba mintiendo, descubriendo que lo que los estaba persiguiendo no era un monstruo o un animal, sino personas de un culto.
Estuvieron otro tiempo más descansando en la cueva, ya que, a pesar de que ya había escampado, Brian se estaba recuperando. Hasta las 11 de la noche, cuando Brian ya se sentía mejor. Fue entonces cuando este último, junto a Jodelvis, le contaron a Julio con más detalle y tranquilidad lo que les había sucedido, diciéndole que querían rescatar a sus amigos que habían sido capturados por el culto. Julio sabía que era arriesgado, pero decidió ayudarlos, pues la vida de sus amigos estaba en peligro. Y ahora la pregunta es, ¿podrán rescatar a Joseph y David? ¿Joseph habrá sido también torturado y por eso sus heridas? Y de ser cierto, ¿por qué no comentó nada a su grupo de amigos? Todo eso y más será respondido en los siguientes capítulos de La Montaña Sol Negro.